El tema: vigencia de los principios del notariado en el siglo XXI, a cargo del doctor David Figueroa Márquez, de México, presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado. El doctor David Figueroa Márquez se ha desempeñado como presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado, notario 57 del Distrito Federal, desde el 11 de abril del 1989, con 27 años de ejercicio profesional, miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, presidente de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano por el bienio 2005-2006, ahora Colegio Nacional, de su actividad gremial y docente internacional, expositor internacional por parte de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado Latino en los países siguientes: Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Uruguay y Paraguay. Profesor invitado de la Universidad Notarial de Argentina, profesor de la Academia Notarial Americana de la Unión Internacional del Notariado, consejero permanente de la Unión Internacional del Notariado por las legislaturas 2006, 2010, 2011 y 2013 y 2014 al 2016. Vicepresidente para Norte, Centroamérica y el Caribe de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado por las legislaturas 2008, 2010 y 2011 al 2013. Representante de la Unión Internacional del Notariado ante el Centro Internacional de Derecho Registral, miembro corresponsal de la Sociedad del Notariado Cubano de la Unión Notarial de Juristas de Cuba. Reconocimientos: galardón Fuerza Jurídica, otorgado por la revista Fuerza Jurídica en ceremonia solemne celebrada en marzo del 2007 en la ciudad de Villahermosa, estado de Tabasco. Miembro del grupo de los 300 líderes más influyentes en México, según el número de junio 2007 de la revista Líderes Mexicanos. Condecorado con la Orden Nacional del Notariado en el grado de Cruz al Mérito Notarial por el presidente y el Consejo Directivo de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano. Queda con ustedes e invitamos al doctor David Figueroa Márquez. Bienvenido. Muy buenas tardes. Es un placer estar aquí compartiendo con los hermanos del Perú. Y a Perú he venido afortunadamente muchas veces a visitar a mis hermanos notarios. Le agradezco mucho al presidente del Colegio de Decanos del Perú, don Mario César Romero Valdivieso, que me haya hecho por invitar, a la colega presidenta decana del Colegio de Cusco y Madre de Dios. Estoy en una ciudad imperial. Platicaba hace rato que la cultura olmeca, la cultura azteca, la cultura maya, la cultura inca, son culturas que han echado raíces y de las cuales todos nos sentimos orgullosos como descendientes de esas culturas. Nos acompaña nuestra querida colega, amiga, Cristina Armella, notaria argentina, que vive en todo el continente y fuera de él desde hace más de 30 años y que tiene el merecimiento de ser ahora candidata a la presidencia de esta organización internacional que nació hace 70 años, justamente ahí en Buenos Aires, y que ahora con 19 países, 14 americanos,
O sea que debemos sentirnos orgullosos por haberle dado vida a una organización notarial que ahora contempla 88 países, incluida China, a donde no llegó el Código de Napoleón, pero que los chinos, tan hábiles como lo son, decía Napoleón justamente, cuando despierte el monstruo habrá que tenerle cuidado, y despertó, pero fue muy cuidadoso de estar buscando cuál de los sistemas jurídicos era el más conveniente para su desarrollo económico, y decidió el sistema jurídico continental por sobre el sistema jurídico anglosajón, donde pudiéramos pensar que tenía más afinidad por la relación económica tan importante con los Estados Unidos, pero dijo, no, yo quiero notarios, quiero profesionales del derecho que se responsabilicen de los actos que realizan, y quiero registros donde se inscriban los actos de esos notarios para que se publiquen. Y China es un participante en esta unión internacional. Y pues le aprecio mucho la presencia de don Carlos Becerra, consejero, miembro del Consejo de Dirección, a mi querida amiga Rosalía, y a tantos hermanos que están acá reunidos, que discúlpenme los nombres porque no quiero ser grosero y omitir el nombre de alguno, pero yo estoy en casa, estoy en América, y América es la casa de todos nosotros, y ahora en una ciudad imperial como esta. Vamos a hablar en esta... perdón. Bien. Queremos participar, invitar muy gentilmente a nuestros panelistas, al doctor Carlos Enrique Becerra Palomino, miembro del Consejo de Dirección de la UNIEC. Invitamos al doctor Osvaldo Arnulfo Arias Montoya, notario de Lima. Convocamos al doctor Carlos Augusto Somocurcio Alarcón, notario de Cusco y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión de Asuntos Americanos. Es un panel que definitivamente conoce bastante el tema notarial y que definitivamente el currículum vitae de cada uno de ellos y profesional habla de la formación académica de primera que tienen nuestros profesionales. Doctor David, por favor, tenga la gentileza. Gracias. Les digo a ustedes que me siento muy complacido de ver cómo este notariado tan importante en el entorno internacional, porque el Perú forma parte o fue de esos países fundadores de esta organización internacional que contempla 88 ahora, más de las 2/3 partes de la población mundial. Nosotros en América atendemos a más de 480 y tantos millones de personas que acuden a una notaría en cualquier parte del continente americano, Quebec incluido, obvio los Estados Unidos no, Quebec incluido, donde van y acuden a un notario y le confían los asuntos más relevantes para su patrimonio. Entonces 480 y tantos millones que confían en 110,000 notarios que somos en el continente, tenemos una importante responsabilidad. Y con esa responsabilidad lo está tomando el notariado peruano, que adicionalmente quiero resaltar el privilegio que tiene este notariado de ser líder en una parte importante del planeta, porque es el asiento definitivo de la Academia Notarial Americana. Yo siempre no quiero dejar de agradecerle a mis colegas y hermanos peruanos el que nos hayan hecho el favor de tomar la responsabilidad de ser la sede de la Academia Notarial Americana, porque una de las finalidades de la Unión Internacional es la capacitación que implica la actualización de los conocimientos, y nuestros conocimientos son las únicas herramientas que tenemos para poder servirles a nuestros conciudadanos. Entonces en este país, en el Colegio de Lima, se encuentra la sede de la Academia Notarial Americana, que tiene un proyecto muy interesante de capacitación, de comunicación por vía electrónica, y que preside mi querido amigo don Mario César Romero Valdivieso, que no sé a qué hora le da tiempo para sentarse a comer o a almorzar, porque tiene una cantidad enorme de actividades y todo lo desarrolla con mucha y muy
atinada dirección. Gracias, Mario, por todo eso. Gracias a todos ustedes. Y pues vamos a arrancarnos. Me toca platicar sobre los principios del notariado en el siglo XXI. Ya estamos en la segunda década, vamos para la tercera década y se iba a acabar el mundo. ¿Ustedes recuerdan cuándo, según el calendario maya? Se iba a acabar el mundo y pues no se ha acabado. 2012, por ejemplo. Se iba a acabar el mundo y no, ahí sigue. Vamos para la tercera década del siglo XXI y aquí estamos. Y hay mucha gente que en todos los países está concursando para ser notario. Venimos recientemente de Bolivia, donde se les tomó protesta y la directora del notariado plurinacional les dio posesión a 315 notarios, pero se renovó toda la plantilla de notarios. 769 notarios se sometieron a un examen de conocimientos en atención a una nueva normativa y ahora todos ellos entraron por la puerta de los conocimientos. A nadie en Bolivia le regalaron la notaría, cada uno de ellos se la ganó. Y un notario de cerca de casi 75 años que ejercía en La Paz, que no pasó el examen y que consecuentemente tuvo que dejar su notaría a otro notario que sí ganó, siguió preparándose y se sometió otra vez al examen y pasó el examen y vuelve a ser notario ahora en una de las provincias de Bolivia, pero con orgullo se acercó y nos dijo: ¿te acuerdas que no pasé? Ya estoy aquí otra vez. Y fui la segunda mejor calificación en ese grupo de 300 y fracción. ¿Qué refleja eso? Que lo único con lo que podemos nosotros actuar son nuestros conocimientos. Y estas jornadas preparatorias a un congreso internacional donde vamos a reflexionar sobre aspectos que son torales para nuestro servicio. Algunos piensan que estamos caducos, que somos obsoletos, que somos un trámite más que hay que quitar porque los trámites en exceso se vuelven aspectos burocráticos que hay que quitar de un proceso productivo donde lo que tiene que prevaler es el interés, el desarrollo, el fomento económico, y eso piensan quienes piensan que nosotros somos un trámite. Obvio no conocen todo lo que el notario hace en bien de un ciudadano y de un país para evitar que ese país gaste más en la administración de justicia y para lograr que ese ciudadano tenga un acceso inmediato a una justicia que puede implicar plasmar en un documento auténtico derechos acreditables o obligaciones exigibles y que ese documento auténtico tenga atrás un responsable que va a comprometer su patrimonio, va a comprometer su libertad y va a comprometer algo muy importante, su reputación, porque en el evento de que falle el documento que realizó, va a perder la patente si fuera el caso y va a ser señalado con el dedo. No él nada más, sino todas sus generaciones. Esa fue una persona a la que le dio confianza el Estado y la sociedad y la perdió. Y ya no es digno de confianza. Tenemos en nuestras manos la mayor de las confianzas, la del Estado y la de la población. Y eso presenciamos en Bolivia y todos protestaron ejercer con lealtad la función que se ganaron con los conocimientos y aquí estamos para seguir echando a andar la maquinita del conocimiento y reflexionar sobre lo que tenemos que hacer y lo mucho que nos falta por conocer. El siglo XXI, estamos ya para la tercera década, platicábamos, pero este inició terminando con las torres o el lema más emblemático del capitalismo occidental, que eran las torres gemelas del World Trade Center. Se las echaron con todo y lo grandotas que estaban, se vinieron para abajo de una manera triste, porque con todo y que están los Estados Unidos y que somos los primos, nuestros socios en muchos aspectos, representaban un punto.
el desarrollo de la humanidad. Y hubo otro punto, un aspecto de rencor, de fundamentalismo contra el cual tenemos que luchar. Todo eso generó terrorismo que se tiene que atender, lavado de dinero, se empezó a reflexionar sobre esos aspectos, o se abundó más en la reflexión de esos aspectos, porque la historia del dinero mal habido es una historia que viene de la mano con la humanidad. Armas de destrucción masiva, se bancarizaron ya las operaciones y de ahí vienen los famosos bitcoins y las diferentes monedas electrónicas que no sabemos cómo funcionan, pero funcionan, y funcionan de una manera cada vez más efectiva entre las generaciones más recientes o más jóvenes que nosotros, y todo eso generó un refuerzo del Grupo de Acción Financiera Internacional que provocó esas famosas 40 recomendaciones que todos nos las sabemos de memoria porque las tenemos que aplicar día con día en nuestra oficina. ¿Qué generó? ¿Qué tenemos también como consecuencia de este siglo XXI? El avance y ahora la expansión de la digitalización. Estamos inmersos en la famosa cuarta revolución industrial. La primera, recuérdense, fue la máquina del vapor, la segunda la electricidad, la tercera la digitalización, pero ahora es la expansión de esta misma, que provoca avances tecnológicos como las robóticas, los drones, que los vemos o no los vemos, pero ellos sí nos ven, la expansión de la telefonía móvil. Todos, levante la mano que no tiene un smartphone. Todos tenemos un smartphone y ese nos sirve para todo. Yo mi oficina en mucho la controlo por el lado del smartphone. Licenciado, ¿se puede? ¿No se puede? Oiga, fíjese, tenemos esta duda. Ya les vamos contestando con mensajes de texto. Genera la aparición de la televisión digital y el famoso apagón analógico que sustituye un medio tradicional de comunicación por una frecuencia más alta, la UHF. La contratación a distancia, crowdfunding, blockchain, fibras, que cada vez las vemos más. Aspectos o sistemas de captación de recursos por vía electrónica donde las personas invierten un sol, 10 soles, 20 soles, $1, 20 dólares, 50 dólares, 500 dólares, se vuelven inversionistas inmobiliarios en aspectos como fibras o el crowdfunding. Y lo que escuchamos mucho, blockchain, es la panacea del blockchain. Y se le conoce a esta época en la que estamos viviendo como la era de la información de las redes sociales. Todo pasa por las redes sociales y cada vez más se conoce, se difunde lo que sucede en cualquier parte del planeta a través de las redes sociales. Excesiva información y por eso se le conoce como la época de la información que genera poder. Información de todos tipos. Recuérdense las fake news que salen por ahí y que pueden, en un momento determinado, pueden provocar lo que en algún momento provocó este actor norteamericano en su programa de radio cuando se puso a describir que había llegado invasores de fuera de este planeta y generó un problema impresionante. Lo tenemos ahora, pero ahora con las redes sociales. Cualquiera puede soltar una noticia y esa se viraliza inmediatamente y puede generar o genera alzas, decrementos en las bolsas. Impresionante lo que sucede con las redes sociales. ¿Qué más? El genoma humano, la investigación del ADN, la identificación de enfermedades de las cuales no se tenía conocimiento, la investigación para generar mayores métodos de cura de estas enfermedades. Todo esto provoca más años de vida o más expectativa de vida de los seres humanos y empieza esto también a generar un problema en la economía, porque en la medida en la que se van jubilando y no se nos mueran, ya estamos muy cerca algunos, no se nos mueren o no nos morimos, nos jubilamos y le cuesta a la seguridad social, que forma parte de los gastos que generan los diferentes estados para provocar el poderle cubrir a las personas pensionadas su correspondiente pensión, que sale ¿de dónde?
pues de los ingresos que generan los demás personas que forman parte de una planta productiva, de los impuestos correspondientes, de los financiamientos nacionales, de los financiamientos internacionales, pero mientras más jubilados tengamos, más resulta difícil llegar al punto de cubrir con puntualidad todos estos aspectos de pensiones a los jubilados y la economía lo reciente. El siglo XXI, la globalización, los muchachos se enamoran por vía electrónica y se casan por vía electrónica. No han concebido por vía electrónica, pero a lo mejor a futuro encontramos con alguno que ya nació por ahí por vía electrónica. Todo esto genera una explosión demográfica también y migración. La migración es un fenómeno que toda la vida ha existido, pero no tan abundantemente como ahora. En todos lados encontramos gente de todas nacionalidades. ¿Y qué provoca eso? Pues mayores desigualdades, porque llegan a una civilización, a una sociedad económica, donde no de inmediato se incorporan o llegan a distorsionar una sociedad que estaba funcionando de cierta manera, que tiene que ver cómo le hace para recibir a gente de Etiopía, gente de El Salvador, como nos sucede en México, que llegan y que los tenemos distribuidos en la parte sur, en la parte norte, y con una serie de conflictos que no estaban preparadas las ciudades para este cúmulo de personas que les llegan y que tienen que tener un modo de vida, se tienen que involucrar dentro de la sociedad. Mayor número de personas en estado de pobreza por esa saturación urbana que genera, consecuentemente, más criminalidad. Y ejemplo de eso es mi país, desafortunadamente. Yo, como nunca, ahora tengo cierta sensación de inseguridad. Hay que tener más gente que cuida la oficina, personas de vigilancia en la casa, no salgas a determinada hora a decirles a las niñas, o ten cuidado y estate atento en los diferentes semáforos cuando pasas o te detienes. Más crecimiento, pero sin la misma correspondencia de empleo, porque estas cuestiones implican la imposibilidad de generar tanto empleo como demandan las personas que se van incorporando a los campos económicos, a la actividad económica, empresas familiares. Entonces, si no logramos emplearnos, pues juntémonos acá en el garage y vamos poquito a poquito, o vendiendo a los que pasan para que compren su desayuno mientras pasan al trabajo, o generemos alguna manufactura que logremos colocar vendiéndolos en los mercados sobre ruedas, o llévatelos a las afueras de las estaciones de los transportes públicos, y empleos domiciliarios. ¿Cuántas personas no conocemos que están trabajando desde su casa y que no tienen ya que ir a una oficina y que pueden empezar a producir desde su propio domicilio? Esto es mucho de lo que nos caracteriza en este siglo XXI, y consecuentemente tenemos nuevos paradigmas. Líderes sociales populistas, Andrés Manuel López Obrador, Bolsonaro en Argentina, en Brasil, Trump en los Estados Unidos, Johnson en Inglaterra, y vamos conociendo diferentes personas que tienen un peculiar punto de vista y que o incrementan o exacerban esos sentimientos de regionalismo, nacionalismo, racismo, todos los diferentes ismos que son extremismos que dañan mucho a toda la sociedad, provocan crisis económicas, vuelven guerras frías, como la que sostiene ahora Estados Unidos con Rusia, con China, con México, que nos amenaza con aranceles y incremento de los mismos si no hacemos o dejamos de hacer, cambios climáticos que producen contaminaciones que empiezan a generar ya escasez de recursos naturales o contaminación de los mismos, nuevos esquemas de familias, como familias homoparentales, no podemos negar la existencia de esto ya, familias a distancia,
personas que conciben, y yo soy un ejemplo claro de ello. Mi esposa es paraguaya, una de las niñas es de nacional paraguaya también, se casa con un brasileño, nace el hijo en México y tiene ascendencia por el lado de los padres italiana. Entonces ya tiene ahorita dos pasaportes, el brasileño y el mexicano. Va por el paraguayo y después viene el italiano. Y todo eso provoca un intercambio muy importante en el mundo, porque este niño que se llama Marco, que es una belleza de chiquitín, como todos los chiquitines, que será y generará actividades productivas. Se pretende ir a vivir a Francia. Familias unipersonales, que pareciera un contrasentido, pero son familias de una sola persona. Viven en un solo, mayores de edad o menores, o ya gente mayor que decide vivir sola, o gentes jóvenes que no se casan y que viven solos, y que tienen su propio hogar. Y las familias extendidas, los tíos, los primos, los hermanos, los sobrinos, a donde más que más valgas, vente para acá, y vemos cómo se satura un predio con la construcción en el extremo, en la parte de arriba, en la parte de abajo, hasta para allá construyete una casita y ahí te pones a vivir, que genera todas esas, una cantidad impresionante de conflictos que caracterizan a este siglo XXI. Y ante todo ese escenario en el siglo XXI, ¿nosotros qué? ¿Nosotros qué hacemos? ¿Servimos o no servimos? Me parece que servimos cada vez más y que necesitamos cada vez involucrarnos más en el esquema de la sociedad en la que estamos envueltos, porque tenemos el compromiso, como aquí bien se dijo, de generar certeza y seguridad jurídica a todas las personas, porque no deja de haber generación de diferentes tipos de patrimonio, o patrimonio que descansa en una casa, sobre un predio, con tabiques y demás, o patrimonio electrónico, en función de las distintas contrataciones, y que requieren siempre de evitar que alguien abuse del otro. ¿Y cómo logramos que alguien abuse del otro? Pues con un tercero confiable, o que da fe de la evidencia, o que da fe de la evidencia electrónica. Lo único que tenemos que evitar es confundirnos. La tecnología es una herramienta que se debe utilizar por el humano. No es un sistema diferente de vida que sustituya al humano. Todos los elementos tecnológicos son herramientas que hemos creado nosotros para facilitar la labor de todos nosotros. Somos consejeros jurídicos, seguimos asesorando a los solicitantes de nuestros servicios, nacionales o extranjeros, porque nos tocan inversiones de todos tipos ya en cualquier parte de nuestros países, primordialmente a los más desfavorecidos, y ese es un punto muy importante. A diferencia de los países sajones, donde hay que tener muchos recursos para poder tener acceso o derecho a la justicia, y por regla general los asuntos terminan negociándose, o declárate culpable porque te sale más económico que te quedes un año y que con buena conducta salgas, a que te involucres en un procedimiento judicial que te va a costar una millonada. Eso pasa en los Estados Unidos. Y los más desfavorecidos, si no tienen los recursos para acceder a la justicia, pues se quedan perdiendo o negociando. ¿Y qué pasa con nosotros? Con nosotros llegan las personas y lo que buscamos es evitar el conflicto. Y somos los asesores jurídicos de las personas más desfavorecidas, porque por regla general las asesorías que brindamos no las cobramos si es que no llegamos a asentar el acto en un instrumento notarial en nuestro protocolo. Entonces, estamos para servirle a la sociedad. Estoy para servirle, sí, efectivamente, es material, estoy para servirle. Conciliamos a las partes con el ánimo de evitar un litigio, y ahí le apoyamos al Estado, y evitamos que el Estado destine recursos de sus presupuestos de ingresos y de sus presupuestos de ingresos para crear tribunales y toda una infraestructura para la administración de justicia, porque cada notaría se vuelve un elemento de apoyo, una oficina, un lugar de apoyo y de auxilio al Estado para impartir justicia, evitando conflictos entre las partes que se dan primordialmente por aspectos económicos, hasta entre los cónyuges.
los primordiales problemas son económicos. Me quedo con la casa, y por eso los ciclones tienen nombre de mujer. Entran con toda la fuerza y se van con todo. Hay un poco que mediar y un poquito vamos nosotros mitigando. Bueno, déjale al menos parte del salario, si no, ¿de dónde vive el hombre? Nuestro ejercicio es autónomo e imparcial. No le costamos al Estado, le ayudamos al Estado. ¿Y de dónde cobramos? De nuestros honorarios, que descansan por regla general en un arancel que va en función de las situaciones socioeconómicas de los países y que por regla general miran que se cobre preferentemente a aquellos que menos tienen, y los que más tienen pues que paguen un poquito más, pero vivimos de nuestros honorarios y somos imparciales porque tenemos que lograr que los fines económicos buscados, esos tratos económicos, se vuelvan en alguno de los tantos contratos que tiene reglamentada nuestra norma. Entonces, el hecho de lograr adecuar el interés económico a la norma legal nos corre a hacerlo. Y por eso, oiga, señor notario, ¿qué me conviene? ¿Qué me conviene más? ¿Vender o regalar? El inmueble es fulano y pretendo dejárselo a sutano. Hago una donación, hago una compraventa. A ver, ¿qué va a hacer? Ah, pues voy a recibir precio, compraventa. Y ajustémonos a la compraventa y veamos qué disposiciones normativas se le aplican para que quede claro que usted vendió y el otro compró. Tenemos la enorme responsabilidad de que lo que decimos es verdad, porque en algún momento al entrar al ejercicio dijimos: protesto cumplir con todas las disposiciones que tienen que ver con la normativa jurídica que se aplica en este país, y recibo el encargo del Estado de dar fe y de que lo que diga sea auténtico y todos tengan que estar y pasar por lo que el notario dijo. Y si ustedes recuerdan, antaño había la fórmula con la que iniciaba el instrumento notarial que decía: sepan cuantos esta carta vieren que, o sea, entérense todos que lo que sucedió en un momento sucedió efectivamente entre A y B, y se dijo lo que lo que el notario narra, y además todo eso fue en un contexto de absoluta legalidad, porque di fe de la celebración y cuidé que se cubriera el interés del Estado con las correspondientes contribuciones. Controlamos la legalidad y garantizamos la legitimidad, porque el documento notarial que se presentará a un tribunal es aquel que va a servir para poder reclamar el derecho violentado y para poder exigir la obligación contraída. Actuamos de manera personal y estamos obligados a guardar secreto profesional. Producimos documentos con valor de prueba plena y con fuerza ejecutiva, y los reproducimos tantas cuantas veces sea necesario, y ahí está el asunto. Tenemos una matricidad que es soporte papel o soporte electrónico, y ahí viene todo el embalaje de los diferentes colegios para generar un sistema con las fuerzas y los refuerzos, con una nube que no se termine cuando llueve, sino que sea lo suficientemente fuerte para que soporte toda la información en los casos en los que se actúa con ese soporte electrónico, que cada vez vamos más allá hacia él. Y por eso reflexionaba yo sobre el hecho de que la tecnología es una herramienta para mejor hacer, para evitar dispendiar tanto papel, tantos elementos materiales, que lo único que hacen al final del día es contaminar. Entonces, el tema que veíamos de una de las afecciones que sufrimos, nosotros coadyuvamos con él para evitarlo, buscando caminar hacia el protocolo electrónico con esa matricidad que nos permita reproducir tantas cuantas veces sea el original que nosotros conservamos, para garantía de la tranquilidad de los que actúan en un acto jurídico determinado. Colaboramos con la autoridad y lo auxiliamos porque vemos que se cubran los impuestos, que se cumplan las normas,
que nadie abuse de nadie en un acto determinado, y si no cuidamos lo necesario, respondemos con nuestra cabeza. Brindamos una asesoría jurídica gratuita con honorarios profesionales, primordialmente a los adultos mayores, a los desempleados, a las personas con escasos recursos económicos. Cada vez provocamos más programas de regularización dominial o titulación masiva, porque es muy importante que cada titular de un espacio al que se le ocurrió en un momento determinado al papá del terreno donde nacieron los hijos, que se casaron y empiezan a procrear, que ese espacio tenga una titularidad jurídica. Y vienen los famosos condominios familiares que se crean adecuando las normas a solicitud de quién, de nosotros. Nosotros somos el termómetro económico de lo que pasa en los países y somos los más cercanos colaboradores con la autoridad para sugerir las reformas normativas necesarias para que las cosas se conduzcan de la mejor manera en nuestras respectivas sociedades. Tenemos una responsabilidad, porque lo vemos todos los días. Una buena ley la concebimos, la consideramos y la recibimos, y sufrimos una mala ley, y ante esa situación tenemos el compromiso de acercarnos a los poderes legislativos y sugerir las reformas correspondientes para que se den las soluciones necesarias. ¿Cuántas personas vemos en las sucesiones que se dan en nuestros despachos que terminan con la muerte del otro? Con la muerte del padre, con la muerte del madre o del hermano que no estaba de acuerdo con que se llevaran las cosas de una u otra forma, porque los problemas más graves que tenemos son los que tienen que ver con la sangre, y la sangre llama o termina con la vida de las personas. Tenemos programas de promoción de testamentos, donaciones de órganos, voluntades anticipadas, porque ante la investigación importante que resulta del avance en la tecnología y en la ciencia médica, ¿cuántas personas sufren un ensañamiento terapéutico? Ya, déjame morir tranquilo. Me quieren mucho, hijos, pero ya no me tengan ahí como vegetal soportando dolores que ustedes mismos tal vez no sepan qué tan graves son, y que Dios me lleve, ya me quiero ir. ¿Cuántas personas están en esa posibilidad? Pero ante la falta de una norma que permita que algún tercero, a quien el titular le hubiera confiado el sagrado derecho de decirle desconéctalo, estarían sufriendo un ensañamiento terapéutico. Entonces nosotros coadyuvamos ahí, generando o comentándole a nuestros legisladores la conveniencia de generar normas de estas características. Apoyo a las personas con discapacidad y asesoría a la población para las preservaciones de respeto a sus derechos humanos. Derecho humano a la vida, derecho humano a la justicia, derecho humano a la titularidad de un bien, a la inscripción del mismo en el registro de la propiedad. En el caso de vinculación electrónica derivado de las redes sociales, podemos inscribir desde nuestra oficina. Podemos perfectamente bien inscribir las sociedades desde nuestra empresa, desde nuestra oficina. Tenemos la posibilidad de esa matricidad electrónica. Podemos apostillar electrónicamente, y con eso coadyuvamos con el Estado. Y una cosa muy interesante, podemos generar sistemas informáticos para ofrecer servicios de asesoría y consultoría jurídica a distancia. Una persona nace en Perú, se casa en Brasil, se va a vivir a España y muere en México. El testamento que nos exhibe es un testamento hecho en Brasil. No habrá hecho otro en España, no habrá hecho otro a lo mejor en Perú, hizo alguno en México. ¿Cómo logro tener certeza sobre el último testamento, que es el que dejaría efectiva la voluntad del testador? En el caso de los testamentos, debo decirles, por ejemplo, que en México no tenemos necesidad de testigos. Los testamentos los hacemos por vía electrónica ya, no necesitamos hacerlos a mano.
y yo le puedo mandar el proyecto del testamento al testador para que vea si como se lo redacté está de acuerdo, me hace las modificaciones que considera, me lo manda por correo electrónico, lo imprimo en mi protocolo si ya estamos de acuerdo por una comunicación por vía de correo electrónica o por el conducto del teléfono. Oye, lo que te mandé, fíjate que le quiero cambiar. Ah, perfecto, te lo envío, va. Regresan, ya está listo, bien, ¿cuándo nos vemos? Nos vemos en 2 días a las 3. Y llegan 2 días a las 3, lo paso a mi protocolo y la norma me permite que las solemnidades del testamento se cumplan fielmente bajo mi responsabilidad a partir de la lectura. Y en la lectura me llevo 10 minutos o 5 minutos, 10 y le pregunto si ganó el América o los Pumas o algo así. Pero si no, 5 minutos leí el testamento, firma y se va, y le entrego su testamento en el momento. Yo debo avisarle a un archivo de notarías que en México lo tenemos coordinado en todo el país y se lleva su testamento. Y pudimos hacer muchos testamentos. Tenemos una jornada que se llama Septiembre, mes del testamento, y la gente ya lo tiene aquí en la mente como un momento en el que puede acudir a las notarías a hacer. Eso lo pueden hacer ustedes. Ustedes todavía desafortunadamente tienen que hacerlo a mano y eso es un lío, porque hay algunos escribimos como médico y otros no sabemos escribir. Entonces se vuelve un problema la interpretación del testamento, pero esas cuestiones son efectivas. Entonces lo que vamos a proponerle a los presidentes de los países del sector americano es que por conducto de las diferentes cumbres que celebran, a través de la Secretaría General de esas cumbres, ahora en nuestra próxima reunión que vamos a tener en Tenerife, es que se firme un convenio internacional en el cual, por virtud del cual podamos empezar a generar los sistemas electrónicos entre Perú, México, Chile, Brasil, Ecuador, Bolivia, de tal manera que desde mi oficina yo consulte a ese sistema y ese sistema tenga la información de todos los países y me diga, el testamento que usted tiene no es el último, hay uno otorgado en Brasil o hay uno otorgado en Perú. Entonces yo le diga que quieres llevar una sucesión testamentaria conmigo en la oficina, ¿sabe qué? No puedo. Tráigame el de Brasil que fue ante el notario fulano, con fecha fulana, y ese es el último que usted otorgó, porque el que me trae, que hizo aquí en México, no sirve. Ese quedó revocado por el último. Entonces, esa coordinación que deriva de la migración, nosotros tenemos la obligación de buscar cómo la solucionamos y vamos a generar ese acuerdo internacional. Me da mucho gusto que nos acompañe el señor Ministro de Justicia, a quien aprecio su atención, su colaboración con el notario peruano. Muchas gracias, señor Ministro, señor Director del Notariado también. Y pues ya le adelanto, señor Ministro, allí en Tenerife vamos a presentar por conducto de la Secretaria de Gobernación, que es casi su homóloga en México, la doctora Olga Sánchez Cordero, la solicitud para la firma de un convenio donde estén los países coadyuvándose en el tema testamentario y en el tema de poderes, porque me llegan con un poder otorgado en el Perú y no sé si ya lo revocaron y me resulta una complicación si es que no le hablo a mi cuate, oye, tú sabrás si el poder otorgado ante el colega todavía está vigente, porque pretende con eso constituir una empresa en México. Entonces, esa necesaria coordinación internacional que genera un sistema electrónico, vamos a proponerlo para que se eche a andar a través de un acuerdo internacional y estén los países con la coadyuvancia del notariado, con la posibilidad de generar esa información que nos acerque más, porque la migración es de todos los días y nadie en ninguna parte de este mundo tenemos la vida comprada y siempre hay malosos, con todo y que todos nacemos con buena fe. En el transcurso de la vida, algunos se van orientando por el mal camino, por el lado oscuro de la fuerza. Podemos apoyar a la autoridad ampliando competencias en asuntos no contenciosos como la mediación. Y la mediación es un medio alternativo de solución de conflictos que además les encanta a los gringos.
esos medios alternativos. El notario de entrada es un mediador. Lo único que necesita es una capacitación adicional para que el acuerdo de mediación, que es, como bien dice una colega de Argentina, Cuchular, no me acuerdo su nombre ahorita, Graciela Cuchular, saludo. Entonces, no estamos los mediadores para meternos entre la gente y que resuelvan los conflictos. Estamos para meternos en los conflictos y los resuelva la gente. Es diferente eso a que alguien resulte vencedor y otro resulte vencido. El vencido no va a quedar tranquilo y por eso pone apelaciones, segundas apelaciones, impugnaciones, amparos, recusaciones, recursos, etcétera. No quedó a gusto. Pero cuando las partes en el conflicto solucionan el conflicto, quedan satisfechas. Y es un medio adicional de impartición de justicias que se dan las propias personas. Entonces la mediación es un elemento muy interesante y mucho de eso, si ustedes reflexionan, en nuestros despachos lo hacemos. A ver, señores, tranquilos, ¿qué es lo que quieren? Lleguen a esta solución. Nada más que nosotros los orientamos a que lleguen. Como mediadores les damos las herramientas para que ellos lleguen a esa solución. Tenemos la enorme y relevante responsabilidad de evitar que entre dinero sucio a la economía de nuestros países. Y colaboramos en México, somos el soporte para que los que ganaron las elecciones no digan que hubo fraude electoral. Ahí estaba el notario. Asesoramos a los consumidores en la protección de sus derechos y eso nos permite confirmar en la segunda década del siglo XXI que a notaría abierta, juzgado cerrado y que la función notarial, habiendo cumplido 500 años de haberse ejercido el primer acto notarial en América con la fundación de la Villa Rica de la Veracruz en 1519 por don Diego de Godoy, a la fecha sea una función de tradición y de porvenir. Muchas gracias por su atención. Ellos tendrán 5 minutos para utilizar, entre 5 y 7 minutos. En primer término, el doctor Carlos Enrique Becerra Palomino, de su hoja de vida, abogado notario de Lima, profesor del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Lima, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Sede Sapiter, miembro del Consejo de Dirección y de la Comisión Consultiva de la Unión Internacional del Notariado. Presidió el 27º Congreso Internacional del Notariado realizado en Lima. Obtuvo el Premio Nacional de Cultura en Derecho Francisco García Calderón, correspondiente a la mejor investigación de carácter jurídico en el Perú. Profesor extraordinario de la Universidad Notarial Argentina y profesor honorario de la Universidad San Pedro de Chimbote. Presidente de la Escuela Peruana de Derecho Notarial y Registral. Ha sido decano del Colegio de Notarios de Lima en 3 oportunidades no consecutivas y presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú. Profesor en la Academia Diplomática del Perú, la Universidad Mayor de San Marcos, la Universidad de Lima, Universidad del Pacífico, Universidad Ricardo Palma, entre otras. Ha sido secretario de la Comisión de Asuntos Americanos y vocal de la comisión. Doctor Carlos Enrique Becerra Palomino, tiene usted el uso de la palabra entre 5 a 7 minutos. Doctor Figueroa, lo invitamos. Bueno, como solamente hay 5 a 7 minutos, tendría que ser más concreto. Me toca expresar mi complacencia por la posición de mi distinguido amigo David Figueroa Márquez, presidente de la Comisión de Asuntos Americanos, que realmente nos ha presentado un panorama muy bueno sobre lo que significa el notario.
Hay una frase que me parece que ha dicho que es muy importante, que tenemos la confianza del Estado, la mayor de las confianzas del Estado y de la población. Yo añadiría que si perdemos esa confianza de la población, no tenemos la capacidad realmente para hacer notar. Por eso es que es importantísimo que cada uno de nosotros pueda desempeñar su función de la forma más escrupulosa. Como decía Núñez Lagos, debemos saber hacer el documento para evitar los conflictos. Y en ese sentido, nosotros, como decía David, debemos aprovechar la tecnología. No debemos considerar que la tecnología es nuestra enemiga y que nos va a desplazar. No nos van a desplazar estos sistemas como blockchain y etcétera, etcétera, siempre y cuando nosotros le demos un valor agregado a nuestra función. ¿Cuál es el valor agregado que nosotros le tenemos que dar? El trabajo de asesoría, consejo a la población, hacer, repito, las cosas, los instrumentos bien. Y obviamente yo quiero señalar que hubo un estudio de la empresa Tilingas que analizó los gastos de administración de justicia en países con notariado latino como el nuestro, Alemania, Francia, Suiza, Japón inclusive, Italia y España, versus Estados Unidos. Y llegaron a la conclusión de que los gastos por administración de justicia en los países donde había notariado latino era entre el 4 y el 8% del Producto Bruto Nacional, ¿no? Bruto Nacional Bruto. Y en cambio en Estados Unidos era del 2.5%, se comparó con Estados Unidos. Eso es muy importante porque hay una lucha permanente entre estos dos sistemas, el sistema sajón y el sistema latino. Uno que se preocupa de la seguridad jurídica preventiva, como es el nuestro, basado en el notariado y justamente en el registro, como ha dicho el señor ministro, y otro que no se preocupa de esta seguridad jurídica preventiva, sino en el aspecto del mercado, en la rapidez, y allá que se resuelvan las cosas con posterioridad. Habría mucho que hablar sobre la magnífica exposición de David, pero aprovechando la presencia del señor ministro, yo quiero permitirme insistir en este tema que él ha tocado, que es el del testamento. Realmente resulta contradictorio para el Perú que por un lado se propicie el avance tecnológico en cuanto a la confección inclusive de escrituras públicas, en cuanto incluso a la sustitución del soporte papel por un soporte electrónico, y de otro lado se tenga la escritura de testamento hecha a mano con dos testigos, que trae realmente muchos problemas. Yo creo que ese tema debiera merituarse y revisarse, porque eso es ya algo que está en contra de la labor que le corresponde al Estado frente a la sociedad. De otro lado, el notario tiene la función de colaborar en lo referente a ratificar el pago de impuestos y a la información para evitar el lavado de activos, el terrorismo, financiamiento del terrorismo, etc. Pero, por ejemplo, hay una contradicción porque se ha creado la posibilidad de que se constituyan empresas vía digital. Eso está incluso expuesto en términos globales por el coordinador de este tema, el coordinador alemán, Georg Busser, que hace el cuestionario para este desarrollo de esta ponencia. Finalmente, quisiera recalcar
y terminar con lo que había dicho David, en el sentido de que hay una frase atribuida a Joaquín Costa, jurista y político español, que decía: notaría abierta, juzgado cerrado. Nosotros consideramos que más bien debía decirse notaría abierta, juzgado descongestionado, porque a través de los asuntos no contenciosos, a través de la mediación, que también es otro tema que podría abrirse, y sobre todo trabajando honesta y escrupulosamente en el cumplimiento de nuestra función, respetando la ley, respetando nuestro código de ética, los principios de veracidad, imparcialidad, honorabilidad, respeto a los derechos de las personas, a la Constitución y a las leyes. Yo creo que podemos hacer realidad ese planteamiento: notaría abierta, juzgado descongestionado, a la CEPIL, a la colectividad. Muchas gracias. Reconocimos al doctor Carlos Enrique Becerra Palomino. Anunciamos al doctor Osvaldo Arias Montoya, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en Derecho y Ciencia Política, al haber obtenido la calificación de muy bueno en la exposición y defensa pública de su tesis titulada El cambio de nombre en el derecho civil peruano, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, magíster en Derecho Convención en Derecho Civil y Comercial por la misma universidad. Tesis: La situación jurídica de los desaparecidos en el derecho civil peruano, aprobada por unanimidad con el calificativo de sobresaliente. Notario de Lima desde el año 1999, ex juez titular, especializado en lo civil y ex vocal superior provisional de la Corte Superior de Lima. Actualmente es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima en el curso de Derecho Registral y Notarial y de las maestrías en Derecho Civil y en Derecho Registral y Notarial de la Universidad San Martín de Porres. Ha ejercido anteriormente docencia universitaria en materia jurídica en la Universidad Privada de Chiclayo, Universidad San Juan Bautista de Lima, Universidad Telesur de Lima, en la Escuela de Derecho de la Universidad César Vallejo de Lima y la carrera de Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima. Ha sido miembro del Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lima, periodo 2013-2014. Es miembro del Consejo Consultivo de la Revista Notarial de Veracruz, México, y del Consejo Consultivo de la Revista Gaceta Notarial de Lima, Perú. Con ustedes, el doctor Osvaldo Arias Montoya. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Disculpen. Vamos a ser breves porque el tiempo que se nos ha asignado lo es. Quería comentar un poco en extenso uno de los aspectos que resaltó el doctor Figueroa al inicio de su exposición respecto a la vigencia de los principios notariales en el siglo XXI, haciendo hincapié en la figura del notario como asesor. Y es que el deber de asesoría del notario lo caracteriza como tal, como notario. No puede concebirse un notario que no asesore, que no dedique tiempo y esfuerzo a la labor de aconsejar, orientar y guiar a los clientes en la toma de decisiones legales e incluso morales trascendentes. Cuando por el avance de la tecnología, los instrumentos protocolares, incluso muchos extraprotocolares, tengan todos ellos matriz digital, cuando la inteligencia artificial predetermine muchos de los actos cotidianos que constituyen la mayor parte de nuestras diligencias, cuando haya quien cree que la máquina y el sistema son los que tienen que dar la fe pública en lugar de la intervención del notario, en ese momento se seguirá necesitando la guía, la orientación y el consejo del notario en las decisiones complejas y ponderadas que nos exige el derecho cada momento. La asesoría del notario se construye sobre elementos que como sólidos ladrillos la configuran y que también son deberes para el notario: permanecer, escuchar, saber, ilustrar, prevenir, renunciar, callar, rechazar y cumplir. Y todos estos elementos requieren un notario humilde, que sepa reconocerse limitado por naturaleza, pero que se esfuerce
y para cumplir con este deber dentro de los alcances que se nos sea permitido. Permanecer, ¿qué significa? Significa que el notario debe estar en su oficio notarial el mayor tiempo posible, estableciendo una rutina identificable para que los ciudadanos sepan que allí lo van a encontrar y puedan recurrir a él. Si no es así, resultará imposible que el notario asesore. No olvidemos aquella frase "ante mí", que no significa otra cosa más que se le encuentre al notario para que él pueda ser el consejero y asesor en momentos difíciles de nuestra vida personal. Escuchar. Escuchar implica una paciencia que requiere la serenidad del notario, para que cuando el notario tenga que entender la necesidad poderosa y trascendente del ciudadano o cliente que viene ante él, de verdad compatibilice con él, tenga una empatía. Es decir, allí es donde debemos entender lo que significa la labor personal del notario, no tanto en lo que hemos puesto demasiado énfasis en la no delegabilidad de la función, sino que el notario es alguien que te escucha, que te entiende, que te oye. Saber. El notario debe saber el derecho, y eso es más que simplemente conocer el sistema jurídico, estar al día con las modificaciones normativas. Significa también que el notario se prepare en conocer al ser humano, en conocer la ciencia, en conocer la historia, en conocer la filosofía, todo aquello sin lo cual el notario no puede aconsejar, no puede orientar y no puede guiar. Así, la capacitación permanente de la función notarial es un elemento imprescindible del deber de asesoría. Ilustrar. ¿Qué significa ilustrar? Significa dar luz al entendimiento. Es decir, cuando hay diversos caminos, incluso algunos hasta contradictorios, que se pueden seguir para solucionar una dificultad, el notario es el que guía y orienta con luz adecuada para escoger la mejor de las soluciones. Y aquí brilla la prudencia notarial, que es la virtud más importante del notario y que está unida indisolublemente al deber de asesoría. Como reza el refrán, esa es la gracia del buen escribano, escribir bien con mala pluma y papel malo. Prevenir. Prevenir significa cautelar, el famoso cadere de los juristas romanos. Las personas hacen cosas sin pensar en las consecuencias. Si el notario no está allí para hacer ver cuál va a ser el destino de esta decisión tomada a veces de manera apresurada o con intención indebida por terceros que quieren presionar al que va a formular su voluntad, entonces las consecuencias serán delicadas y gravísimas. Y es el notario el que va a prevenir la contienda, el conflicto, como lo decía Alfonso X. Es decir, para que no haya duda de donde nazca contienda o desacuerdo, es que el notario interviene. Renunciar. Hay momentos en que el notario ya no puede continuar, porque de la asesoría prudente se entiende que hay un camino indebido que se quiere seguir. Y en ese momento, seguramente, como decía el doctor Figueroa, ya no se le querrá abonar sus honorarios. No importa. Nunca brilla más el notario que cuando no ejerce su función instrumental, precisamente por la función de orientación y guía, que él es primera y guía de todo lo demás. Eso es ser notario. Callar. El secreto profesional tiene que ver no solamente con el tema de la custodia y reserva del instrumento, especialmente del testamento. Tiene también que ver con el hecho de la confianza que en él se ha depositado para contar aspectos delicados, aspectos difíciles muchas veces de soportar en la vida de las personas. Y es allí donde el notario orientará, aconsejará y conservará en secreto estas confesiones íntimas que los clientes le dan. Rechazar de plano. Sí, muchas veces se rechaza de plano y eso es parte de lo que el notario es. Es alguien que honorablemente se niega a realizar actos indebidos, y es en el momento de la asesoría donde surge claramente esta obligación del notario, cumplir. Porque el notario que no es diligente en el cumplimiento de aquello de lo que se compromete no es un buen notario. El notario es alguien que asume un deber, que lo lleva a cabo dentro de lo que su posibilidad y sus esfuerzos le permitan, y también con la humildad de saber que no siempre podrá evitar el error o la equivocación, pero siempre estará dispuesto a hacer lo mejor con todo su esfuerzo
para dar la mejor respuesta e incluso enmendar cualquier error que haya podido cometer. Así pues, el deber de asesoría notarial es indispensable para dar fuerza a esta vigencia de los principios notariales en el siglo XXI. Y sin duda, frente al embate de críticas y ataques que recibimos y recibiremos en el futuro, que pretendan poner en tela de juicio la existencia de nuestra función, la necesidad del asesoramiento imparcial y solvente por personas de carne y hueso, no por máquinas que generen confianza, será el mayor argumento para defender nuestra presencia, no solo con justeza, sino, y perdonen, con orgullo. Muchas gracias. Reconocidos al doctor Osvaldo Arias Montoya. Anunciamos al doctor Carlos Augusto Somocurcio Alarcón, abogado por la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco, notario de Cusco desde el año 1989, 2 veces decano del Colegio de Notarios de Cusco y Madre de Dios, representante del Perú en 3 legislaturas ante la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado Latino, especialista en Derecho Notarial por la Universidad de Salamanca, España. Queda en el uso de la palabra doctor Somocurcio Alarcón. Gracias. Buenas tardes. Antes de nada, bienvenidos a Cusco, doctor Figueroa, doctor Becerra, doctor Andrés, igual mismas autoridades. Yo lo que quiero es compartir algunas reflexiones con ustedes. Sobre todo, quiero recordar que en marzo de 1986, estando en la presidencia de la Unión Internacional del Notariado Latino, un ilustre peruano, por añadidura, cusqueño, el doctor Jorge Eduardo Orihuela Iberico, en sesión celebrada en La Haya, Holanda, se aprobaron los principios fundamentales del notariado latino. Principios que, como ya explicaba el expositor e igualmente los panelistas, guían la función del notario, la función notarial, el instrumento notarial y la organización profesional. Hoy, 33 años después, preparándonos para el Congreso de Indonesia, no solo podemos ver que estos continúan plenamente vigentes, sino que además nos permiten y coadyuvan en el desarrollo de este mundo integrado en el que vivimos, porque sus propulsores entendieron que el notariado trascendía las fronteras de los países y era un colectivo importante conformado por individuos de diferentes culturas y nacionalidades, por lo que reafirmaron oportunamente las líneas básicas de nuestra actuación, nuestros principios fundamentales, para dar a conocer a todos los miembros cuál es la conducta profesional más adecuada a lo que es y debe ser nuestra tarea, sin perder del horizonte que el notariado, en palabras del notario español José María de Prada González, dice: debe al talante ético de sus miembros gran parte de su prestigio. Prestigio que al día de hoy ha sido defendido por las diferentes generaciones que han entendido esta función como una vocación de servicio a los demás y a la sociedad. Mismo legado que la presente y las futuras generaciones debemos y deberán continuar defendiendo, guiados por estos principios transtemporales. Nuevamente, siguiendo a de Prada González, que dice: esto no quiere decir que el notariado no debe estar abierto a la modernidad y sus tendencias. Es indudable que sí, pero no de forma indiscriminada y acrítica, sino sabiendo cómo lo hizo en otra época. Pasar las nuevas corrientes por el tamiz de la consideración crítica e impregnando las nuevas situaciones de los valores superiores y consustanciales de nuestra profesión. De ahí
la importancia de la reflexión sobre estos temas desde la afirmación de los principios transtemporales, pero aplicados en y a las nuevas situaciones, porque el notariado ha cambiado mucho, pero su esencia y sus virtudes básicas son y deben seguir siendo las mismas. Un notario mexicano, al que tuvimos la suerte de conocer algunos, don Fortino López Legazpi, nos decía: quien juzgue al notariado como estático se equivoca. Nadie como el notario es factor activo de progreso y desarrollo. Los notarios, por medio de nuestras instituciones, debemos aportar herramientas y contribuir con la generación de normas que nos permite enfrentar los nuevos retos que nos plantea el mundo actual. La Unión Internacional fomenta acertadamente la producción de doctrina notarial que suma a la ya existente, para que así, evitando el activismo personal, actuando en conjunto y organizados, ciñéndose al sistema latino y respetando la organización de cada país, se oriente la producción legislativa que garantice la seguridad jurídica y certeza. Nuestro legado debe ser dejar doctrina y leyes que se ajusten al sistema latino. Fortalezcamos nuestra institución y acrecentemos la confianza que la sociedad nos brinda. Seamos nosotros mismos los más celosos guardianes para que el servicio notarial se preste en las condiciones más adecuadas a las circunstancias de cada momento. Para concluir, quiero hacer hincapié en el texto que Juan Francisco Delgado de Miguel transcribía al final de su obra de ontología notarial. El notariado es uno de los cuerpos de más prestigio y gloriosa tradición, no solo dentro de nuestra patria, sino más allá de sus fronteras. Es un rico caudal moral que se ha formado a través de los siglos, con una actuación profesional llena de rectitud, probidad, competencia, hombría de bien y cumplimiento exacto del deber, en algunos casos a costa de la propia vida. Es la herencia que nos legaron las generaciones de notarios que nos precedieron, acervo precioso que la sociedad respeta, el Estado ampara y nosotros podemos y debemos conservar y, si es posible, acrecentar. Somos nosotros mismos, los notarios, quienes, sin ajenos estímulos, debemos velar con la más extrema diligencia por la integridad de este rico patrimonio que a todos nos pertenece, no como dueños, sino como depositarios, que lo tienen que transmitir a las juventudes notariales que les sucedan. Si no de derecho, sí de hecho. Y por la misma manera de ser de la naturaleza humana. A todos y cada uno de nosotros todos y cada uno de nosotros somos solidariamente partícipes de la actuación afortunada o desdichada de los demás compañeros. Síguese de ahí que está a modo de comunión notarial. Si un notario falta a su deber, no solo se daña a sí mismo, sino también a los demás. Y de la misma manera, de sus actos meritorios, también participamos todos. Gracias. Reconocidos al doctor Carlos Morcucio Alarcón, el doctor David Figueroa Márquez y el comentario final. Bueno, pues solo abundar sobre este compromiso que tenemos como coadyuvantes en la administración de justicia, que, como decía, viendo cómo las normas se dan porque las pulsamos, sabemos si las sociedades se constituyen, y quiere decir que la economía va evolucionando. Si no se constituyen, hay una especie de recesión, eso lo tenemos.
tenemos el compromiso de sugerirle a nuestras autoridades las modificaciones legislativas que consideremos. Esta es una de ellas, y con todo respeto, señor ministro, yo abondo sobre lo platicado por mi colega Carlos Becerra sobre el aspecto del testamento, que se vuelve el elemento más importante para acreditar el derecho de propiedad de una persona. Todos trabajamos para nuestros hijos, y el que podamos en un momento determinado determinar las condiciones en las que estos los adquirirán es bastante bueno. Quiero concluir con una pequeña anécdota de una señora de edad que no escuchaba muy bien y que fue al médico para que le pusieran unos micrófonos acá de los que se acostumbran. Y el médico, a la vuelta de las evaluaciones, le preguntó: ¿qué pasó, doña fulanita? ¿Cómo es que va? Pues bastante bien, o sea, yo escucho mucho mejor de lo que yo escuchaba. Ah, ¿ya lo saben sus familiares? No, no les he dicho, pero le quiero decir que llevan 4 veces que cambio mi testamento. ¿Qué es lo que eso envuelve? Envuelve el hecho de que muchas veces los descendientes legítimos no merecen el esfuerzo del autor de la sucesión. Y todavía tenemos legislaciones donde yo no puedo hacer con mis bienes sino solamente de una parte de ellos, porque la otra ya es para mi descendencia legítima. Y pues muchas veces lo que pasaba en el país, que ya no tanto, es que una vez que dictaban el testamento se enteraban los hijos de que ya eran herederos y mamacita para afuera, eso ya me va a tocar a mí cuando te mueras. Y lo que ya queda claro es que el testamento sirve para cuando muera el testador y no antes, y esa confusión existía. Pero el tema de poder decidir a quién de mis hijos le dejo más que al otro, le he ido bien, porque en la misma proporción que al otro que no le he ido tan bien, necesita más, pues a esta hija mía la dejó el marido con 3 niñas y tiene que salir adelante, esa a la que beneficio, esa posibilidad de que uno diga cómo quiere que queden sus bienes. En México ha resultado muy bueno, somos 120 millones, 30 del otro lado, no sé cuántos en Europa, exportamos mexicanos, pero llevamos esa cuestión. Con todo respeto le pongo a su consideración esa situación. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias por esa brillante posición al doctor David Figueroa Márquez. Queremos convocar a la doctora Dunia Victoria Terrazas González, secretaria del Colegio de Notarios de Cusco y Madre de Dios. Tenga la gentileza, por favor, de acompañarnos en el estrado. Del mismo modo, invitamos al doctor Marcial Huanca Cayagua, fiscal del Colegio de Notarios de Cusco y Madre de Dios,